España es el principal productor de aceite del mundo y nuestra comunidad la sexta que más produce, con 102 almazaras repartidas entre las 3 provincias. Tanto es así que tenemos el lujo de contar con 2 denominaciones de origen. Fíjense, la del Bajo Aragón, que abarca 77 municipios y 22.000 hectáreas cultivadas, y Sierra del Moncayo, que engloba 34 municipios y 2.500 hectáreas. En esta cooperativa elaboran aceite desde 1988 y fue en 2001 cuando recibieron la denominación de origen. Actualmente son 400 socios y disponen de 3.500 hectáreas de olivares. La cooperativa del Mezquín tiene una producción aproximada de 3.500 toneladas de aceituna y aproximadamente unos 600-650.000 litros de aceite anuales. La característica de los olivares del Bajo Aragón es que producen un aceite amarillo oro y dulce, que es peculiar de la variedad de empeltre y de los olivares del Bajo Aragón. Tenemos 2 tolvas para descargar, vienen con camiones de entre 15 y 20.000 kilos. Una vez descargadas se procede al almacenamiento de las mismas en unas tolvas que tienen aproximadamente una capacidad de 40.000 kilos cada una. Una vez molida la aceituna, la almacenamos en la batidora. Tiene 2 cuerpos, aproximadamente caben 4.000 kilos en cada cuerpo, y lo ponemos a una temperatura de 27 grados. Una vez hasta 1 hora en la batidora para que se caliente un poco la pasta, el método de extracción es por centrifugación. Para hacer aceite de deo, el proceso tiene que ser recibir la aceituna y en 24 horas estar en estos depósitos de aquí aceite. Ese es el secreto un poco de los buenos aceites. Una vez hemos acabado este proceso, al almacenamiento en estos tanques de una capacidad de 30.000 litros cada uno. Esta almazara podemos llegar a vender entre 130 a 150.000 litros. Envasado. Pues mira, una vez que lo tenemos filtrado, lo almacenamos aquí en estos depósitos de acero inoxidable. Tenemos el aceite temprano y luego el ecológico y el aceite convencional, que se hace de aceite de olivas maduras. Lo envasamos, el convencional y el temprano, en esta envasadora de forma artesanal. Una vez producido, el aceite es necesario catarlo y categorizarlo. En Aragón somos punteros en la cata. 2 veces a la semana un panel de mínimo 8 catadores categorizan aceites a nivel mundial. Existen 3 categorías posibles: extra, corriente y lampante. Pues aquí catamos aceite de oliva virgen. Esto es un panel de catadores. Aquí nos mandan las muestras y luego las almacenamos en esta nevera a 12 grados. Aquí podemos llegar a catar al año unas 500 muestras y de las cuales unas 100, 125 pueden ser de la denominación de origen más o menos. Hoy cataremos 12 aceites. Esos 2 aceites se ponen en los vasos correspondientes que están codificados por triplicado. Y la cantidad que se echa, que marca el reglamento, son 15 mililitros. El aceite de oliva virgen extra, que es lo que certifica la denominación de origen, tiene que tener una intensidad de defectos 0. Esta es la zona de valoración. Tenemos un total de 13 cabinas. El catador tiene que rellenar y complementar una hoja en la cual hay atributos positivos y atributos negativos. Cada 4 aceites tiene que hacer un descanso de 15 minutos. Para poder catar en condiciones necesitamos no haber comido 1 hora o 2 horas antes. En estos momentos yo no sé las copas que estáis moviendo, pero todas las semanas catando aceite a 12 copas semanales, pues multiplica, no sé, yo cada año me beberé 1.000 copas de aceite, probaremos o 1.200, no lo sé, muchísimas. Cuando vamos a comer restaurantes somos muy raros. La pillamos, si hay un defecto lo pillamos enseguida, porque no nos la dan con queso.
Con todos los procesos que tenemos de control y calidad, podemos garantizar que los aceites en Aragón, y concretamente nuestra denominación de origen aceite de Bajo Aragón, están entre los mejores del mundo.